El Chiringuito amenaza a Vinicius. Así no. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a hablar de lo que sí, efectivamente, es una exclusiva de verdad, una exclusiva mundial por parte de Iñaki Angulo, donde Iñaki dice lo siguiente: el Chiringuito amenazó a Vinicius Junior. Si sacas el vídeo, te destrozamos en el programa. Bien, voy a dar mi opinión al respecto. En primer lugar, bueno, decir que esto me ha llegado de una manera pues un tanto abrupta. O sea, me ha llegado vía Telegram en nuestro grupo y yo he estado evidentemente valorando qué hacer, pero me he visto con la obligación como creador de contenido madridista de comentar todo esto. O sea, yo creo que poner la otra mejilla en esta cuestión creo que es un error. Lo he estado hablando con Ana Paula y creo que lo sensato y lo serio es dar mi opinión al respecto. En primer lugar, decir que lo que me consta a mí de Iñaki Angulo es una persona profesional, una persona que trabaja desde una línea clara de tener las cosas bien amarradas. Es decir, si ha soltado lo que ha soltado, evidentemente es que tiene pruebas obvias de que esto ha ocurrido. Es decir, Iñaki Angulo, por supuesto, no se ha despertado hoy por la mañana y ha dicho, venga, pues voy a soltar esta bomba mediática que lo vamos a flipar todos. No, esto lo tiene atado y bien atado. Estoy convencido de que lo puede tener atado. A partir de ahí, creo que hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, al menos desde Madridismo al Día TV. Hasta aquí podíamos llegar. Yo siempre os he dicho que el Chiringuito, pues, lo puedes consumir como un programa de entretenimiento, cada cual tiene su gusto, y al final, pues, por las noches es un programa que en un momento determinado te puede entrar muy bien. Yo lo he consumido durante muchísimo tiempo y he estado muy pendiente siempre del Chiringuito y de todas las informaciones y pseudoinformaciones y opiniones que iban dando sus contertulios. Pero es verdad que el programa, casualmente desde que tiene las imágenes de la Liga, casualmente, pues ha ido cogiendo un cáliz, un aroma un tanto extraño con respecto al Real Madrid. Y en este caso con respecto a la figura en el foco y en el ojo del huracán de Vinicius Junior. Esto es una auténtica vergüenza. Es una vergüenza que un programa de televisión piense, primero, que piense que tiene el poder de amenazar a un futbolista o a cualquier persona por los niveles de audiencia que tiene, y que pueda amenazar a este futbolista, en este caso a Vinicius, con que si publica, en este caso, ese vídeo que se fraguó el viernes quejándose de los actos racistas, pues te vamos a destrozar. Es decir, que un programa se vea con el poder de amenazar de esa manera es de traca, es de auténtica traca, tremendo, es vergonzoso y demuestra, pues, el nivel de ética que tiene esta gente. Si se ha producido todo esto, el Chiringuito, desde luego, el madridismo se tiene que mover en oleada. Precisamente, además, con un futbolista al cual adora todo el madridismo, que es, como efectivamente dice Iñaki, un futbolista que lo ha pasado terriblemente mal, y no solo en lo estrictamente deportivo, sino a nivel mediático. Ha sido un jugador absolutamente atacado por todo el antimadridismo y por parte del madridismo. Ha sido vilipendiado, ha sido humillado y ha sido atacado en innumerables ocasiones por parte de mucho sector antimadridista y parte también del sector madridista. A mí, desde luego, Vinicius me representa, y desde luego el Chiringuito está muy lejos de representarme. Desde aquí solo os puedo decir, y como dice Iñaki, y por eso hacemos el vídeo en base al vídeo de Iñaki, como bien dice, cada cual que haga lo que considere, pero desde luego yo tengo muy claro del lado en donde estoy y en donde debo estar como madridista, de donde ahora mismo el madridismo entiendo que debe de estar, con una de nuestras grandes estrellas que, como digo, es un jugador que representa muchísimas cosas del Real Madrid y que ha ido desde lo más abajo hasta arriba. Cuando digo desde lo más abajo, es que es uno de los jugadores que probablemente peor lo ha pasado. Y en este capítulo, en estas últimas horas y días, los ataques que ha recibido Vinicius han sido penosos, como digo, lamentables. Y que un programa se vea con la capacidad de poder tener este tipo de actuaciones da auténtico miedo, porque uno dice o piensa, si son capaces de hacer eso con Vinicius, ¿qué es lo que habrán hecho en otras circunstancias frente a otros jugadores menos mediáticos, frente a clubs? O sea,
¿Qué tipo de política lleva esta gente? ¿Qué tipo de acciones lleva el Chiringuito? O sea, me parece impresionante estas canalladas que pueden llegar a hacer. Como digo, yo tengo claro que conmigo no van a contar, no sé si contigo van a contar, cada uno es libre de consumir lo que le dé la gana, pero yo ya días atrás os dije que pasaba de esta gente, que simplemente en tal caso lo que hago son comentar clips, pero no les voy a dar nada de audiencia televisiva, nada en absoluto, y que creo que aquí hay una cuestión encima de la mesa y de esta manera voy a intentar cerrar. Voy a intentar que el vídeo no sea excesivamente largo, simplemente quería hacer un vídeo apoyando a Iñaki Angulo, apoyando su información y sobre todo, más que apoyar a Iñaki, sobre todo apoyar a Vinicius, que es de lo que se trata, de nuestra estrella y nuestro futbolista, que ha sido amenazado por parte de un programa de televisión a no poderse expresar libremente en contra de todos los ataques que ha recibido en estos últimos días, incluyendo en el propio Chiringuito. Porque ya sabéis mi opinión al respecto, las cosas se pueden interpretar de un modo u otro, pero hay cosas que no son interpretables, para mí al menos. O sea que lo tengo muy claro y lo dicho. Para mí, clarísimamente, apoyo a Vinicius, apoyo a Iñaki y el Chiringuito, yo desde luego lo he apagado. Me gustaría que dejéis vuestro comentario. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Qué pensáis de lo que ha hecho esta gente? De que sean capaces de actuar de esta manera con un futbolista, con un club, con lo que sea. Porque es que esto es información exclusiva que ha sacado Iñaki a nivel mundial. Pero la cantidad de cosas que pueda haber detrás, porque estamos hablando de todo un Real Madrid y de un gran jugador, de los mejores del mundo como Vinicius. Pero esto ha podido ocurrir en el trastero con otro tipo de cosas igual de graves. Igual de graves. Entonces lo dicho, más que nunca quiero vuestra opinión, que os mojéis, que comentéis qué opináis al respecto de esta amenaza de el Chiringuito a Vinicius Junior.